tenemos el gran honor de tener con nosotros a Pavel Yiruk, director de cine. Pues hoy vamos a hablar mucho del cine y vamos a hablar también de Cuba. Has hecho un documental recientemente que es el caso Padilla, con unos documentos gráficos que tenían difícil acceso además. Quien no sepa qué fue el caso Padilla, en el año 71 a un poeta cubano llamado Eberto Padilla lo encarcelan a causa de su persistencia en criticar a la revolución cubana, y eso provocó que la intelectualidad mundial le escribiera una carta a Fidel Castro exigiendo la liberación del poeta. Estamos hablando de nombres como Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, nombres de peso. Fidel Castro accede a liberar a Padilla, pero lo obliga a que haga una confesión frente al gremio intelectual cubano. El poeta hace esto, se descalifica públicamente, se humilla. Porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa. Reniega de su comportamiento, de su obra, e incluso llega a hacer un performance delatando a compañeros suyos y a su propia esposa. Es cierto que he ganado muchos premios con las películas, pero para mí es mucho más importante lo que ha ocurrido fuera del mundo del cine. Diarios de izquierda aquí en España, como El Público, por ejemplo, hayan nombrado por primera vez dictadura al régimen cubano, hablando de mi película. El comunismo cubano es un gran guión con una pésima puesta en escena. ¿Has recibido alguna amenaza o sientes hostilidad por parte de Cuba? ¿Podrías volver libremente? No, a mí nadie me ha dicho que no puedo volver, pero yo no me atrevo. Ya el hecho de que yo tenga miedo volver a mi país es un síntoma, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Pavel Yiruk. ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Para el que no ubique a Pavel, él es director de cine, escritor, guionista, artista en general, ¿no? En realidad. Sí, lo de escritor yo prefiero... Todavía no, ¿no? O sea, he escrito una novela, soy un cineasta que ha escrito una novela. Bueno. Me queda grande todavía el estatus de escritor. De escritor, sí. Sí, respeto mucho la literatura y el oficio del escritor. Y entonces, no te gusta calificarte. No, por respeto. También en un momento, cuando empecé en el cine, ocurrió algo similar. Yo estudié diseño y empecé a hacer mis cortos, e incluso había hecho mi primera película. Y me costaba llamar, que estaba nominado a los Goya, claro. Incluso me costaba, llamarme director, claro. Me costaba llamarme director de cine. Me costaba presentarme así. Ya luego me acostumbré, pero... Sí, yo creo que ya te has consagrado. Pasó algo que me hizo, y que luego te lo contaré si quieres, que me hizo entender que sí, que era... Que sí eras director. Sí. Bueno, director y no escritor, entonces. Director y no escritor, escribidor, guionista, escribiente. Guionista sí, que de alguna manera es escritor escribiendo guión. Eso es. Pues hoy vamos a hablar mucho del cine, aprovechando la experiencia que tiene Pavel en ese ámbito. Y vamos a hablar también de Cuba, porque así hablamos con cierta parte de tu experiencia. Tú, además de ser cubano, obviamente, has hecho un documental recientemente que ha tenido un gran éxito, que es el caso Padilla, ¿no? En el que relatas una evidencia, una experiencia que sucedió durante la revolución, ¿no? O durante ese proceso, con unos documentos gráficos que tenían difícil acceso además, ¿no? Y montas ese documental. Háblanos un poco de esa decisión que tomaste, de por qué hiciste ese documental y de cuál era la historia que querías contar con eso. Sí, voy a contar un poco el antecedente para que se entienda por qué he decidido hacer el documental. Desde que yo me gradué de la universidad, año 94, tenía la edad de vosotros, 21 años, 22 años. Yo leí la autobiografía de Eberto Padilla y él cuenta ahí todo el proceso de humillación que pasó y de terror que pasó él junto a su esposa. Belkis Cusa también poetiza. Y eso fue algo que a mí se me quedó en la cabeza, al punto de que cuando ya yo a los años comienzo a hacer cine, me planteo hacer una película sobre el caso Padilla de ficción. Ajá. Y accedo a la transcripción escrita de la autoconfesión de Eberto Padilla, y me planteé hacer una película con eso, con un monólogo a lo Galileo Galilei, una cosa así.
Para quien no sepa qué fue el caso Padilla, en el año 71 a un poeta cubano llamado Eberto Padilla lo encarcelan a causa de su persistencia en criticar a la revolución cubana a través de la poesía, una revolución con la que él estuvo implicado desde el inicio. Y eso provocó que la intelectualidad mundial, iberoamericana sobre todo, aunque también habían escritores franceses y pensadores franceses, norteamericanos, le escribieran una carta a Fidel Castro exigiendo la liberación del poeta. Fidel Castro accede a liberar a Padilla. Estamos hablando de nombres como Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, o sea, nombres de peso, que estaban un poco defraudados de que esa revolución en la que ellos creyeron, el faro ¿no? socialista del mundo, cayeran esas cosas estalinistas. Y Fidel accede a liberar al poeta, pero lo obliga, a través de sus órganos de la seguridad del Estado, a que haga una confesión frente al gremio intelectual cubano. Que la seguridad del Estado es como una policía Sí, especial. es la policía política. Claro. Policía política. Que es heredera directa porque estuvo formada por la Stasi de la RDA, sobre todo más que la KGB soviética, por la Stasi. Fueron quienes lo entrenaron. Y bueno, el poeta hace esto, se descalifica públicamente, se humilla, reniega de su comportamiento, de su obra, e incluso llega a hacer un performance delatando a compañeros suyos y a su propia esposa. Era un simulacro, todos sabían que lo iban a nombrar, pero el escenario era patético. Ustedes vieron la película. Es una pasada. Y bueno, a raíz de eso, ese hombre casi que se suicidó en vida, ¿no? Y fue un caso del que se habló mucho. Eso se filmó para que Fidel Castro lo viera. Padilla estuvo hablando durante 3 horas. Se hizo un montaje precario para que Fidel Castro lo viera, y cuando Fidel Castro lo vio decidió guardarlo para siempre. Sabía que eso no le iba a hacer ningún beneficio. Un pequeño inciso, perdona. ¿Estaba escrito el discurso o fueron Sí. 3 horas? Bueno, él incluso al inicio muestra un papel donde habían notas y él dice, estas notas es una guía, esto nadie me ha obligado a hacerlo, y lo rompe y lo tira. Claro. Pero él se aprendió el guión de memoria, un guión perfectamente, Claro, es un drama shakespeariano. Es tremendo, sí, es tremendo. Y bueno, eso se convirtió en un mito, el caso Padilla, todo el mundo hablaba del caso Padilla, pero nadie había visto qué ocurrió ahí, salvo los testigos que durante años se negaron a hablar de eso, evitaban hablar de eso. Salvo Reinaldo Arenas en su libro y algún que otro testigo al cabo de los años, han escrito intermitentemente sobre el tema. Entonces yo tuve la suerte, porque no lo puedo llamar de otra manera, que cayera en mis manos una cinta Betamax. No sé si aquí en España se vio también el Betamax. Bueno, soy muy joven. Tendrás que preguntarle el a... formato de video casero que antecedió al VHS, al VHS, como dicen aquí. Sí, a mí me suena, o sea que Sí. entiendo que sí. Y con la autoconfesión de Padilla en un pésimo estado, eso sí, con hongos, se veía muy mal, sí. se oía muy mal. Y la motivación para hacer la película fue que esa cinta cayera en mis manos. Yo dije, yo tengo un compromiso con esto y lo único que sé hacer hoy día es películas. Y creo que si hago una película seria, con rigor, con esto puede ser un golpe fuerte para el régimen cubano. Y así ha sido. Al punto de que es cierto que he ganado muchos premios con las películas, que he rodado el mundo de los festivales con la película, el mundo del cine, pero para mí es mucho más importante lo que ha ocurrido fuera del mundo del cine. Y es que, por ejemplo, diarios de izquierda aquí en España, como El Público, por ejemplo, hayan nombrado por primera vez dictadura al régimen cubano hablando de mi película. Claro, porque tú abres al mundo la imagen de lo que sucedía allí, que era un foco artístico de muchos artistas, poetas, pero todos alineados con las ideas del régimen. Todo está muy bien hasta que te sales de la línea
que me interesa a mí como régimen Sí, que es cubano. lo que dijo Fidel, ¿no? Dentro del régimen todo, fuera, Claro. fuera del régimen, o sea, fuera de la revolución, dentro de la revolución todo, fuera nada, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Que muchos de estos artistas y escritores creyeron que cuando Fidel Castro decía dentro de la revolución todo, creían que ellos como gente afín a la revolución Podían expresarse dentro de libremente. ese dentro cabía la crítica. Claro, claro. Pero Y No, 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 no. eso, claro, ya en el año 71, que es cuando ocurre esto, ya Cuba era muy dependiente de la Unión Soviética y bueno, ahí se establece ya la deriva estalinista del control de la cultura cubana. A partir de esa noche en que Padilla hizo esa autocrítica, la intelectualidad cubana, siempre lo digo, se volvió mansa. Ajá. A mí me gustaría hablar un poco sobre Padilla y esa actuación, cómo la ves tú, de la grabación. Porque claro, él en todo momento critica su comportamiento y el de sus iguales, que estaban allí presentes, todos los artistas, pero ¿de qué manera lo critica o qué ves tú en esa interpretación que él hace? No, yo creo que es un hombre que está entre la espada y la pared y se ve obligado a decir cosas que realmente no siente. Yo te voy a dar mi interpretación, que yo siempre le digo a la gente, la única ventaja que yo tengo es que yo probablemente he visto eso muchas más veces que nadie. Claro. Pero no otra, tu criterio, tu opinión sobre lo que ocurrió ahí es tan válida como la mía. Como ha ocurrido, hay gente que piensa una cosa y otra. Y yo siento que ese hombre obviamente tiene miedo, está en una situación en que cualquiera tuviera miedo, pero llega a tener la sangre fría como para ironizar, Sí, iba a decir. como para mandar mensajes, que esa yo creo que es la causa por la que su autoconfesión salió impresa en papel y no lo que pretendía Fidel, que es que el mundo entero viera eso. Claro. Porque cuando uno ve eso y ve a un hombre tan brillante como Padilla decir frases como estos compañeros que tuvieron la gentileza de sacarme a tomar el sol, ¿quién habla así de sus captores? O esos hombres tan inteligentes, más inteligentes que yo. Que fueron los que le apresaron, Sí, claro. la policía Es que de es Estado. tremendo, ¿no? Y desde el punto de vista, o sea, artístico y literario, esa Es una obra de arte. Eso es que es brillante, esa declaración, ¿no? Esa Sí, sí, confesión que no. hace. Sí. Pues la confesión es tan exagerada, yo creo que con la curiosidad que genera ya lo estarán buscando. Sí, la gente pero tiene que ver. es tan exagerada la manera de proyectar odio hacia su comportamiento pasado que es ridícula e irónica. Claro, sí, es lo que yo pienso. O sea, hay gente que no piensa así, sin Sí, embargo, exacto, que yo- lo ve como un hombre preso del síndrome de Estocolmo. También puede ser. Lo respeto, pero no es lo que yo creo. Claro. Y claro, es lo que tú dices, es un guión tan bien estructurado. Y luego Padilla tenía una cualidad que es muy histriónico. Además, él en sí mismo, que lo hace como un performance teatral, lo hace lucir como un performance teatral. Pasa que cuando te das cuenta que es real, da terror Claro. ser testigo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora como en proceso de ser novelista, no te voy a llamar novelista porque no te gusta, y como guionista, o sea, ¿qué aprecias tú en esa construcción del relato de la revolución? Que tú digas, claro, es que ahora en retrospectiva estoy apelando a ciertas emociones, estoy apelando a ciertos comportamientos, estoy montando este tipo de personaje que la gente se ve identificada con ella y demás. Yo siempre digo que si hay un producto que ha tenido buen marketing es la Revolución Cubana. O sea, nada se ha vendido mejor que la Revolución Cubana, a punto que a día de hoy hay gente que todavía la compra. Sí. Y creo que esa ha sido la gran genialidad de Fidel Castro realmente. Lograr vender algo tan perverso como algo humano, sublime, justo, cuando ha sido todo lo contrario. Claro. Pero claro, el guión es muy bonito. O sea, al gran cineasta cubano de la historia, que es Tomás Gutiérrez Alea, que tiene grandes películas como creador, como Memorias de su desarrollo, La muerte, tiene joyas del cine. A él se le achaca una frase que no sé si es real, que la dijo él, pero la frase sí me parece genial, que es que
el comunismo, refiriéndose a Cuba, o sea que el comunismo cubano es un gran guión con una pésima puesta en escena. y sí, es algo que lo usamos mucho, ¿no? Nosotros en Cuba. A él se le achaca esa frase, un hombre que fue muy crítico, pero que estuvo siempre comprometido con la causa. No se puede decir que era un contrarrevolucionario, ni siquiera un no revolucionario, porque en Cuba estamos clasificados así, o estuvimos. Ajá. Así es como nos clasificaban, como revolucionarios, contrarrevolucionarios, y en el medio estábamos los no revolucionarios, Como que ahí es donde yo me agnósticos, ¿no? incluyo, por ejemplo, que era gente que no éramos cómplices, pero que tampoco hacíamos nada. Sí, una crítica activa. Una crítica, una película con doble sentido, con metáforas críticas, cosas así, pero que no éramos directamente, no íbamos a poner una bomba, ni íbamos a hacer nada en contra de, ni íbamos a salir a la calle ¿Crees que después del caso Padilla se te califica como contrarrevolucionario? Sí, lo soy. Claro. Lo soy para ellos, evidentemente. Y además ahora hay una cosa que nunca se atrevió a hacer incluso Fidel Castro. Fidel Castro te metía preso directamente. Se inventaba algo, te armaban una causa y ibas a la cárcel. Claro. Pero el hacer una película como la mía nunca estuvo tipificado en el Código Penal como delito, y hoy sí. Hoy hacer un post, hace poco, una chica que hizo un post en Facebook, una madre de 2 niñas, una mujer joven, la han condenado a 8 años de cárcel por un post de Facebook. Y así está Cuba. Hay más de 1000 prisioneros políticos. Se hizo un arreglo con el Vaticano y con Biden y que se iban a liberar a todos. Resulta que se liberaron a unos cuantos. Luego Trump tomó el poder, hizo una declaración de intenciones en contra de Cuba y ahí se paralizó la liberación y están presos. Claro. Por salir con carteles a la calle, por gritar libertad, o sea, por cosas que aquí se hacen todos los días. Claro, evidentemente. ¿Por qué crees que sigue así la situación en Cuba después de tanto tiempo? Bueno, porque tienen un control total de la situación. En las calles cubanas no hay armas, por suerte, porque ya hubiera muchos muertos. Me quedó demostrado, la gente se tiró a la calle, porque siempre se ha dicho que el pueblo cubano es muy pasivo, es muy cordero, es muy... Y realmente la gente se tiró a la calle, o sea, hubo un mar de gente protestando, pero acabaron con eso enseguida. Y ya, si el saldo de eso son 1000 y tantos prisioneros, pues lógicamente la gente tiene miedo de hacerlo, y es comprensible. Y la segunda parte de eso es ¿qué soluciones ves? O sea, de aquí a futuro, donde ya O sea, te resignaste a buscar soluciones. Nada me gustaría más que tener respuesta para esa pregunta, pero se ha vaticinado tanto el futuro de Cuba. Cada 10 años hay como un evento que da alguna esperanza, ya sea o por protestas o por convenios. Parecía que con Obama todo se solucionaba, pero ellos se dieron cuenta. Yo ahí tengo una opinión muy particular. Hay mucha gente que cree que Obama hizo lo incorrecto acercándose a Cuba y dándole oxígeno. Yo creo todo lo contrario. Mi opinión es que nadie puso más en jaque ideológicamente a la revolución cubana que Obama. Y paseando por las calles de Cuba y ver a ese mismo pueblo que antes gritaba Fidel, Fidel, gritando Obama, eso tiene que haber sido muy duro para Fidel, que todavía vivía. Obama hablando a los jóvenes emprendedores cubanos con los que se reunió y diciéndoles que ellos eran el futuro del país. O sea, los asustó mucho. Yo entiendo que después de eso, Fidel Castro llamó a su hermano Raúl, que cuando eso era el presidente visible, hoy sigue siéndolo, pero detrás del telón. Y le dijo, estás loco, si perdemos el enemigo se nos acaba el negocio, porque nuestro negocio es tener un enemigo. Y yo siento que fue lo que ocurrió. Hay quien piensa todo lo contrario y ve a Obama como un blando. No, yo pienso que él le dio donde más le dolía. Porque ellos saben lidiar, aunque los ahogue económicamente, con un adversario como Trump. Radical, frontal. Pero porque
de hecho le sirve para culpar. O sea, estamos así por este hijo de puta que nos tiran así. Bueno, claro. Y lo otro a mí me parecía más certero. Es una pena que lo haya hecho Obama al final de su mandato. ¿Crees que esa es una estrategia diplomática que podría debilitar ahí a... Sí, lo que pasa es que yo siento que en Cuba han aprendido esa lección y no van a dar... Ya no te cogen por sorpresa. No, ahí. prefieren lidiar con esto porque al final de cuentas a la élite se siente protegida, porque además hay una arrogancia ahí tremenda, se siente protegida. Quien más lo va a sufrir obviamente es el pueblo, ¿no? Porque claro, es increíble como en 3 meses después de los Obama el panorama cambió. Claro, en un país que está tan jodido, un mínimo cambio se siente. Y el país cambió, pero fueron unas vacaciones, ¿no? Y a raíz del documental, tu vínculo con Cuba, es decir, ¿te ha afectado? ¿Has recibido alguna amenaza o sientes hostilidad por parte de Cuba? ¿Podrías volver libremente? No, yo no me atrevo a volver porque, como te digo, lo que yo he cometido hoy día es un delito. Claro. Bueno, si por un poder. Sí, y a mí nadie me ha dicho que no puedo volver, pero yo no me atrevo. Ya el hecho de que yo tenga miedo volver a mi país es un síntoma, ¿no? Tú ahora puedes sentarte aquí y criticar a Pedro Sánchez a tus anchas. Te vas a Canadá y regresas. Tú no tienes miedo de regresar aquí, ¿no? Sí, el simple hecho de ya tener... Y sí, claro. Y además que ha ocurrido con muchos disidentes que tienen residencia legal en Cuba, han salido a algún evento y cuando regresan no lo dejan entrar a Cuba. Jolín. O sea, teniendo todo su amparo legal para vivir en Cuba. Está así, a ese nivel está el país. Y mi madre, que me deja... Es que me imaginé yo yéndome a Canadá y sintiendo miedo de volver. Claro, y no poder. Cuenta la anécdota que recordamos que la contaste en la proyección del caso Padilla, que te pasó aquí en Madrid con una voz cubana que te susurró algo al oído. Me pasaron cosas que inevitablemente asocié, igual fueron cosas aisladas, pero claro, ocurriendo en el pleno momento en que el caso Padilla salía todos los días en algún órgano de prensa de Iberoamérica una noticia sobre mi película, El caso Padilla. Bastaba que alguien la viera, que fuese lo mismo Muñoz Molina aquí en España, que le dedicó una página entera en El País para decir que basta ya de creer en esto. Estamos hablando de Muñoz Molina, no de un heredero de Franco. Sí. No, de Muñoz. Y Juan Gabriel Vázquez, firmas de peso, frontalmente diciendo, basta ya, que quitémonos la venda de los ojos, que no es lo que pensábamos. Y hemos querido engañarnos y engañarnos. Porque ocurre una cosa curiosa. Hace 20 años, después de esa noche, voy a asociar esto, después de esa noche Fidel Castro entendió que hiciese lo que hiciese, incluso lo más injusto, podía ser que lo criticaran, pero al final se lo iban a perdonar todo. Y así fue por la vida, fusilando gente que se robaba lanchas, haciendo horrores. Lo criticaban, había un listado de firmas de gente progresista condenándolo, pero luego se lo perdonaban. Y incluso a todo el que osara hablar mal de la Revolución Cubana le ponían el cartel de derechista, de esto, de lo otro, de fascista, lo que ahora pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y ese día él entendió eso. Y entonces, bueno, yo hilando ahora, se hablaba de la película, como te digo, en todas partes, y de pronto estoy un día salgo de mi casa, voy al súper, que es cruzar la calle de San Bernardo, hago mi compra en el súper, estoy esperando a que cambie la luz del semáforo y se para detrás de mí alguien que me habla con acento cubano y me dice, ten cuidado, no te arrimes mucho al bordillo porque alguien sin querer te puede empujar y por aquí pasan autobuses. Entonces, luego otro día me toca a una menor de edad la puerta de mi casa. Yo vivo en un cuarto en un edificio al que tienes que entrar por el teléfono, como siempre, ¿no? Sí, claro. Y de pronto me llaman a la puerta de mi casa directamente.
una niña y me dice, soy menor de edad, necesito a alguien que me lleve a sacar dinero para mandar a mi país. Y yo le digo, bueno, pero lo siento, si eres menor de edad, vete con alguien de servicio social. ¿Y cómo llegó una niña a un sé, cuarto piso? No sé, sabiendo... y lo primero que me dice es, soy menor, todo eso un día detrás de otro, ¿no? Claro. Y yo le digo, bueno, y ahí hasta se me insinuó, y yo le dije, mira, si no quieres que llame a la policía, vete ahora mismo de aquí. Claro. Y fui a la comisaría incluso a hacer la denuncia. Lo denunciaste. Porque O sea, de pronto empezaron a pasar cosas muy raras, que no sé si Sí, a lo mejor es... si están encadenadas y si tienen que ver, pero lo cierto es que de alguna manera me Causalidad aterraron. o correlación, no sabes. Sí, pero... estaba aterrado. Entonces estaba en un lugar rodeado de cubanos y venía alguien y me decía, toma cerveza y que te la abran directamente. Entonces era como un acoso que igual era paranoia mía. Igual Claro, era sí, paranoia sí, mía y sí. fueron sucesos aislados, pero no puedo dejar Hombre. de pensar en la posibilidad. O sea, no estoy acusando directamente ni nada, pero invitaba al menos a la... A la creatividad. Sí, a la suspicacia, ¿no? Claro, a la paranoia. claro. ¿Qué piensas? Porque lo estábamos hablando antes. Todo ese núcleo de artistas cubanos que surgen durante la revolución, ¿qué implicación tiene la revolución, la propia revolución y esa promoción que les hacía, digamos, en que surgiese ese núcleo de artistas tan brillantes? O sea, porque hay un foco artístico que nace ahí o que nace durante ese tiempo, ¿no? Bueno, lo ha habido siempre. Lo ha habido siempre, o sea, desde antes de la revolución habían grandes escritores, grandes movimientos culturales, sí. grandes pintores. Te puedo decir que los que más lejos han llegado, los premios Cervantes, los pintores más cotizados, todo es de antes de la revolución, ¿no? Ajá. Es cierto que la revolución promueve la creación de escuelas de arte, el cine. Siempre se ha dicho que Fidel era un hombre que le preocupaba la cultura y por eso una de las primeras leyes que firma es la de cine, pero cuando ves las primeras películas, todos son películas para enaltecer a la revolución y a sus héroes, y entonces te das cuenta que él enseguida entendió por qué brillante era el hombre. Sí. Él enseguida entendió que el cine era un gran vehículo para exportar la revolución por el mundo. Claro, de promoción. Y él logró gran impacto en Europa, sobre todo en la Europa progresista de la época, gracias en gran medida al cine cubano también. O sea, fue un apoyo importante para su proyecto. Y creó escuelas de arte donde entonces, claro, traía chicos del campo que no tenían realmente posibilidades de crecer, se les daba albergue en la capital, los ponía a estudiar arte y ahí salieron grandes artistas realmente. Pero claro, tú formas a un artista que es un ente crítico per se. O sea, arte sin crítica no va. Inteligencia artificial. Sí, no, es como el jamón y el melón. Maridan, ¿no? Y el buen arte siempre es crítico. Entonces ya cuando todos estos artistas quieren crecer y ejercer un arte crítico, pues ahí se les mutila. Claro. Y entonces es como si tu madre te cría, te da atención, te alimenta bien y luego te dice que no te puedes ir de casa a los 18 años. Claro. El proceso, volviendo otra vez, una vez consigues ese documento, no puedes decir, o sea, grabación. No, porque hay gente implicada que está en Cuba. Ajá. Y no hubo ni siquiera un operativo para poner eso en mis manos. O sea, Apareció más bien. pero realmente puede afectarle, porque no tengo otra manera de contarlo que decir quién me lo entregó. Claro. Bueno, una vez consigues la grabación, ¿cómo es todo el proceso hasta que ya haces un documento serio? Sí, el proceso es en cuanto yo veo el material, me debato entre hacerlo público en YouTube o en alguna plataforma, en Vimeo, no sé. Pensé en YouTube enseguida, porque es como la más popular. O hacer una película. Luego yo me dije, si yo cuelgo esto en YouTube, de pronto lo denuncian, y esto
porque ellos tienen operativos, gente en función de todo lo malo que salga de Cuba. Y dije, sin embargo, si hago una película, Ahí no te lo pueden creo que puedo llegar muy lejos con ella. Ya yo tengo ciertos canales como realizador en el mundo. O sea, desde mi primera película yo he logrado estrenar siempre en festivales importantes todas mis películas. Si hacía una película, yo creo que puedo dar un palazo y ponerlos en evidencia, ¿verdad? Porque sí sabía que el gremio intelectual conocedor del caso Padilla se iba a poner en función de esto, iba a ser una pelota de nieve. Claro. Y mi decisión fue acertada y te explico por qué. Porque ya después que salió mi película, un escritor cubano de Barcelona, Jorge Ferrer, publicó los crudos originales en YouTube. Ajá. Y claro, la gente se lanzó a verlo, pero lo dividió en 4 vídeos. El primero tenía 50.000 visitas. Al último apenas llegaron 4.000. Claro. Ya con el tiempo habrá crecido, pero había una proporción, claro, un 10% del que empezaba a verlo no lo terminaba. Y yo dije, claro, porque es que el material es muy aburrido. Claro, tú lo dinamizaste. Es un tostón donde Padilla se reitera, donde... O sea, una cosa aburrida que a mí, que estaba interesado, me tomó tiempo, claro, verlo entero. Y yo dije, y además me sentía perdido porque Padilla hablaba de cosas, de gente, de situaciones. Habían referencias que yo no conocía. Sí, un trabajo de documentación. Entonces, el proceso mío de estudiar de qué estaba hablando Padilla fue el que revertí luego y convertí en película. Yo dije, porque mi interés era que el más neófito del tema Cuba entendiera de qué se estaba hablando ahí. Entonces me dediqué a eso, a hacer un documental casi que didáctico sobre el caso Padilla para que se entendiera en el mundo entero. Pues también añades entrevistas. Sí, sí, claro, yo contextualizo, porque él está hablando de cosas que tú no tienes por qué conocer. Incluso yo, que soy cubano, que soy un hombre de la cultura. Mi madre, que en esa edad era una mujer joven, no tenía idea de lo que era el caso Padilla. Y abstrayendo eso y así nos metemos en el tema de la industria del cine, ¿cómo es el proceso en general o con qué proceso te has encontrado tú a la hora de hacer una película? Es decir, bueno, desde inicio hasta fin, ¿qué pasos hay a seguir como director y como guionista y haciendo tu propia película incluso? ¿Cómo se llega a publicar una película a que se proyecte finalmente? Este caso además es muy particular porque nosotros no tuvimos fondos de ayuda, ni subvenciones, ni nada de eso. Esto lo hicimos con nuestro capital y con capital privado que se sumó. Nosotros apelamos a un par de fondos porque aquí pasaban varias cosas. Una era que necesitábamos discreción, o sea, que en Cuba no se enteraran que estábamos haciendo esta película con el material de la autoinculpación de Padilla, porque corríamos el riesgo que nos lo bloquearan. Claro. Cuba sigue teniendo, el régimen cubano sigue teniendo tentáculos en el mundo de la cultura, que sabemos que es de tendencia progresista, por lo general, y sobre todo aquí en Europa y en Latinoamérica. Y queríamos evitar eso, ¿no? Que la típica llamada, se está haciendo una película que puede hacer mucho daño. Como luego ocurrió ya con la película terminada, porque esas llamadas se dieron de algunos festivales que pudimos enterarnos de eso. Joder. Entonces requeríamos la discreción. Y otra es que en los pocos fondos a los que aplicamos, nos dimos cuenta que a Cuba el régimen cubano sigue teniendo adoradores. Sí. Por sorprendente que parezca. Y bueno, nada, cuando yo le comento a mi productora, con la que trabajo habitualmente, se llama Lía Rodríguez, que tenía material de Padilla y que quería hacer un documental sobre eso, ella reaccionó primero como abogada que como productora, además abogada especialista en temas de derecho. Y me dijo, eso es muy complicado, tú mejor cuelga eso tal cual está, porque eso yo lo veo muy difícil que logremos blindarlo legalmente para su uso. O sea, fue su primera reacción.
Yo me senté en casa, edité 12 minutos del material y se lo mandé. Y le dije, es esto lo que quiero hacer. Edité con lo de Padilla, con referencias gráficas, esto. Le hice como un teaser, ¿no? Sí, de lo claro. que yo quería hacer con la película. Ella lo vio y me dijo, no, esto hay que hacerlo. Vamos a ver cómo me voy a romper la cabeza. Ahí reaccionó como productora. Sí, sí, me dijo, esto hay que hacerlo. No me imaginaba que esto es lo que tú pretendías. Me parece que esto hay que hacerlo. Y ya me ocuparé yo de las cosas legales. Empieza. Bueno. Y así fue. Luego, claro, tú lo ves así, parece esto es un documental baratillo hecho solo con material de archivo. Ahí empiezan los temas de todo lo que está, excepto lo de Padilla, que ya tiene un blindaje legal más internacional. O sea, hay leyes internacionales que nos protegen como creadores ante un material de esa naturaleza. Ajá. Todo lo otro había que gestionarlo. Claro. Algunas cosas nos las daban gratis, pero otras nos los pagaban. O sea, Entrevista. Televisión Española nos cobró bien caro todo lo que nos dio de... Ahí apoyando la Sí, cultura. con materiales que tienen más de 50 años. Materiales que tienen más de 50 años y fueron de los más caritos. Hombre, de algo tienen que ser. Más que algunos de Estados Unidos. Joder. Pero bueno, nada nos paró. Yo defiendo lo hablamos ahorita, yo defiendo las subvenciones al cine y a la cultura, pero también le digo a mis colegas que no tener subvenciones no te puede frenar para hacer algo en lo que tú crees. Hombre, claro. Y para mí ya esto se convirtió en un reto personal y artístico, ¿no? Y nadamos contra la corriente todo el tiempo, el tiempo. Luego yo hacía un montaje de la película y me funcionaba muy bien un material de archivo, porque yo decidí hacerlo únicamente con material de archivo. Para mí sería muy fácil entrevistar a 4 de los sobrevivientes, hacer un encuadre bonito y hacerle preguntas y eso se armaba solo. Claro. Pero no es lo que yo quería. Y luego me funcionaba muy bien un montaje con material y de pronto cuando lo íbamos a gestionar, pues no, o era excesivamente caro, o no nos respondían el email donde lo solicitábamos, o nos decían que no podían. Sí, 1000 problemas. 1000 problemas. Entonces yo tenía que sustituir eso por otra cosa. Sí, tú Pero imagínate, una cosa me funciona. Porque tú haces un storyboard primero del material que quieres usar y luego lo... No, yo hago storyboard de las películas de ficción, que las puedo dibujar y luego firmo lo que yo me imagino. Yeah. Esto es lo que jugar con lo que tengo, con lo que consigo. Claro. Entonces, me ayudó mucho que yo lo primero que edité fue la autoconfesión, ¿no? Yo estructuré la autoconfesión de Padilla como el esqueleto de la película. Todo lo otro era complemento. Entonces, como yo creo que logré coger los momentos exactos para dividir la historia en 3 actos, como manda el paradigma de la narración cinematográfica, yo no quería hacer nada raro, sobre todo en este proyecto. Yo ahí tuve que hacer un ejercicio de humildad como creador y hacer la película más didáctica de lo que a mí me gusta como cineasta. Porque era más importante lo que yo quería lograr con la película que mi realización como cineasta, francamente. Y fue lo que hice. Pero yo tenía eso, creo que logré estructurar eso también, que los elementos que yo colocaba se podían mover. Se podían mover y se podían ajustar y luego si no se complementaba completamente, quizás con un texto complementario yo podía hacer entender la historia, hacer comprensible la historia. ¿Y cómo es en general, ya no el documental, sino una película que a ti se te ocurre, de las que hayas hecho? Desde que tienes la idea hasta que la escribes, la empiezas a filmar, luego la editas, luego la tienes que publicar, o sea, se proyecta. ¿Cuáles son los obstáculos que hay en ese camino, no? Sí, o primero se me ocurre la idea y luego la vendo y luego la escribo. O primero se me ocurre y luego la escribo y luego la vendo, ¿no? O sea, ¿cómo es esa parte de la industria? Yo he de decirte que cada película mía ha sido una experiencia
diferente. Distinto, ¿no? Sí. Diferente. Por ejemplo, mi primera película es una película que éramos 3 directores, que hicimos 3 cortometrajes. O sea, hubo un proyecto en el Instituto de Cine Cubano que se estaban muriendo los grandes maestros del cine cubano, los otros se iban del país, de pronto, y pasaba con los técnicos, con los directores de foto, con los editores, con todo. Y entró un nuevo presidente al Instituto de Cine y veía que necesitaba gente joven y se promovió un taller donde generar cortometrajes para después unirlos y hacer una película. Entonces uno de mis cortos fue seleccionado, hicimos una película de 3 historias que no tenían nada que ver una con otra y las ensamblamos entre los 3 y hicimos una película que se llama 3 veces 2. Con esa película ganamos el premio Mejor Ópera Prima en el Festival de Montreal, que era un festival entonces clase A. Eso me facilitó, eso me dio credibilidad como director en Cuba. Porque hasta ese momento éramos cineastas independientes callejeros, que hacíamos cortos y ganaba, y daba igual, ¿no? Teníamos el suelo, hacíamos, yo recuerdo que mi primer micrófono era un palo de escoba. Sí. Con el micro con celo, puesto con celo. Sí. Y mi primer dolly era una silla de ruedas. Sí, ahí con la cámara. Precario. Entonces, sí, muy precario. Sí. Y bueno, ocurre que un joven guionista cubano gana un premio en el Festival de Cine de La Habana de guión inédito y me ofrecen dirigir, ¿no? Gracias a la que hoy es mi productora, que entonces era abogada de la productora del ICAI y de Camilo Vives, que era el gran productor cubano de entonces. Ella le dice, estaban buscando un director y ella le dice, ¿por qué no probamos con un joven? ¿Por qué no se la ofreces a Pavel? Que yo creo que puede hacer algo bonito con este guión. Detrás de la película estaba Mediapro aquí en España. Y Lola Salvador era la gran guionista española, que la vi ayer en Málaga, por cierto. Estaba enamorada de ese proyecto y se hizo una coproducción entre Mediapro y el Instituto Cubano de Cine. Me fue muy bien con esa película. Me la nominaron incluso al Goya, Mejor Película Iberoamericana. ¿Qué fue cuál, perdón? La Edad de la Peseta, sí. Una película que tuvo muy buen recorrido, ganó muchos premios y me colocó. La siguiente película fue un productor vasco, José Portela, que se enamoró de un guión mío y decidió entrar a producirla. Esa película había ganado un premio de guión inédito también, que daba algo de dinero de televisión española. Y bueno, esa fue mi segunda película, esa la estrenamos en San Sebastián. Para la tercera se me hizo el camino más difícil. Yo dije, no, esto es una película al año como Woody Allen, ya estoy hecho. Claro. No. Sí, que me pasó también con La Edad de la Peseta, que cuando, por ejemplo, Warner decide distribuirla en España, yo dije, ¡buf! Estoy hecho. Warner, esto ya es. Pero uno sabe lo que es ser la hormiguita de una... de Warner. De Warner, ¿no? Es que le da igual. Exacto. Incluso cuando sale en cartelera aquí, era el momento en que estaba nominada a los Goya y ni siquiera una pegatina de nominada a los Goya. Nada, que aquello fue tremendo. Pero bueno, es un golpe de realidad. Ya que te nominaron y no lo ponen. Eso sí, es una grave, coño. Ya es como. Y yo casi que voy lo pongo por debajo de tal, que soy yo. Pero nada, es un golpe de realidad que es así la vida y hay que encajarlo. Claro. Y aprender. Y bueno, ya con la tercera sí se me hizo cuesta arriba, porque ya yo decido romper con el ICAI en Cuba. Hacer únicamente cine independiente y creo una historia que es El Acompañante, que es una historia basada en sucesos de Cuba de los años 80, cuando comienza el VIH a invadir el mundo. Se le conocía en el mundo como el cáncer gay, ¿no? Ya era como, así se acuñó.
Y en Cuba ocurre que los primeros casos de VIH eran militares cubanos que estaban luchando en África, miembros del ejército. Y claro, para un país como Cuba, machista a más no poder, que los que tuvieran SIDA fueron los miembros del ejército revolucionario que están propagando el socialismo por África, era un tema complicado. Y los ingresan en un sanatorio militar alejado de la ciudad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los civiles, las personas normales, comienzan a contagiarse, donde único estaba desarrollado el tema de tratamiento, de investigación sobre la enfermedad, era en ese sanatorio militar. Entonces ingresan ahí, pero viven bajo régimen militar recio. De ahí podían salir solo una vez por semana, vigilados por un acompañante. Sí. Y mi película es eso, la historia de un paciente y su acompañante, Ajá. del que dependían las pequeñas libertades que pudiera tener él ahí. Claro. Y bueno, esa película no gustaba nada en Cuba, obviamente. Y yo decidí hacerla independiente, pero para acceder a fondos internacionales yo necesitaba la certificación de nacionalidad de la película. Y nunca me la daban. Claro. Y estuve así 5 años hasta que, con una maniobra hábil de mis productores, logramos llevar la película a Panamá, hacerla panameña. Y es Panamá quien presenta la película en Ibermedia. Era un momento en que en España había una crisis tremenda en la industria del cine. Sí. Que subieron el IVA al 21%, empezaron a cerrar las productoras, esto se puso muy, muy malo. Y bueno, pues sí, conseguimos un coproductor francés y es una película al final franco-venezolano, colombiano, panameño. Joder. Y la logré hacer. Esa película también me fue bien con ella, me la nominaron al Premio Platino, a los Forqué aquí. Lo que ahí más que director hiciste de empresario. No, yo siempre como director, yo no... Sí, pero digo que te enfrentaste a una cantidad de problemas y inconvenientes. Sí. Fue terrible, se me hizo larguísimo, ¿no? Yo llevaba un promedio de hacer una película cada año y medio, cada 2 años. Y aquí pasaron casi 6 años entre una y otra. Tremendo. Y a la par hice entonces un documental en Canarias, con un productor canario. Se titula Playing Lecuona en Canarias, Nueva York, La Habana, Sevilla. Que es sobre un músico cubano, sobre la música de un cubano, Ernesto Lecuona, que muere en Tenerife. Interpretada por grandes del piano, o sea, su música reinterpretada jazz por Michel Camilo, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Ana Belén, Raimundo Amador, que es una película documental que disfruté mucho hacerla. Pero es que... esa la hice porque su productor llamó a mi casa, cuando eso estaba de vacaciones en La Habana. Menor de edad. No, así, llamó a mi casa y me dijo, tengo este proyecto, ¿te interesa? Y me encantó y por eso me enrolé. ¿Y tú, antes de empezar una película, o sea, lo lees, te enamoras y vas para adelante con lo que haga falta, o tienes en cuenta otros aspectos un poco más técnicos? Es colectivo, o sea, el cine es colectivo. Y incluso yo he hecho las dos cosas, he hecho películas por encargo, como la que acabo de terminar, que es una película alemana que tanto el guión y la realización es por encargo. A partir de un guión que ya estaba escrito por Arturo Infante, que es el guionista de mi primera película. Y he también escrito guiones. Es un arte colectivo y yo no soy yo soy de conciliar. En todo terreno, no solo en el creativo, en todo terreno, en la vida. Yo puedo tener amigos de cualquier tendencia ideológica, yo puedo tener amigos de todo tipo. Claro. Y dialogar con ellos, discutir, pelearnos, pero que eso nunca va a ser un problema serio. Claro. Más allá de que ocurran ya cosas que a otros niveles yo no perdone. Y con el trabajo ocurre lo mismo, más en un arte colectivo. Yo con los años, creo que la mayor virtud que yo he logrado con los años es escuchar, valorar y entender qué es lo mejor para mí. Yo al inicio quería estar en todo. Yo ahora dejo que cada miembro de mi equipo cree.
O sea, yo no le digo nunca a un fotógrafo dónde tiene que poner la lámpara, de la misma manera que con el actor trabajo igual, quiero que me dé, porque todo eso, yo lo que sí procuro es rodearme de talento que en cada especialidad lo haga mejor que yo. Yo como cineasta independiente he tenido que aprender a usar cámara, a poner luces, a editar. A utilizar escobas como micrófono. Sí. He tenido, porque a veces no encuentro al editor y tengo que editarla yo. He pasado por todo eso. Pero cuando estoy haciendo una película dejo que todos trabajen porque aparecen cosas que tú no tenías sospechadas. Y esa cosa de tener el control de todo absoluto es algo que yo aprendí a no tener. Nada más que un engaño, ¿no? Probablemente. Porque Sí. piensas que tienes el control y al final están pasando Sí, tantas al final- cosas que tú no tienes el control realmente. Qué más cómodo que tener a gente talentosa trabajando para tu proyecto y dejarlas que creen. Que trabaja, claro. Y Pablo, Y hago eso, fomento la creatividad y les doy libertad a todos. Lo cual no quiere decir que me lo trague todo, ¿no? claro. Cuando es no, es no. Hay que exigir y hay que ceder a veces. Claro. ¿Cuál es tu película favorita, Pablo? A mí a veces me dice tus 5 películas favoritas y cada vez que hago la lista es otra. diferente. Eso a mí me pasa también, pero Sí. me interesa la de No ahora. no tengo una película favorita, ¿Y director? Tampoco. tampoco. No, porque hay Género, no sé. hay director tampoco. Femenino, ¿no? Hay directores que me... Sí, eso, ahí soy más... mira, ahí soy más pobre. Me tocó ¿no? así, ¿no? Sí, hay grandes. Es que me gustan muchas películas y me gustan mucho. Me gustan muchos directores que tienen películas que no me gustan nada. Claro. Y porque lo que yo sí soy es muy cinéfilo. Yo siempre digo que yo... Puede que un día deje de hacer películas, como un día dejé de pintar, como un día dejé de diseñar. Ajá. Pero creo que lo que nunca voy a dejar es de ver películas, porque me apasiona ver películas. Muchos colegas míos van al cine a criticar, Claro, sí, a mofarse de lo que están viendo, a decir que eso es una mierda y cosas así. Yo voy siempre con la intención de que me guste la película. Claro, efectivamente. No siempre Entonces, lo consigues, entiendo, ¿no? No, cada vez menos. Si te digo, recomiéndame una comedia. Una comedia, la que acabo de rodar, te la recomiendo. No, pero a ver, te puedo recomendar. Mira, acabo de ver, no es una comedia, pero me reí mucho. Acabo de ver la película que premiamos, película documental que premiamos en Málaga ahora. Se llama. Ay, qué mal voy a quedar, se me ha olvidado el título. Un documental mexicano fabuloso que ganó el premio de mejor documental ahora en Málaga. Ajá. Sobre un perito de seguros, Ajá. que es una maravilla la película. Busquen el título de la película que ganó. Exactamente. Se llama... ¿Cómo se me olvida el título? Bueno, Ahí quedará. Lo en pondremos, breve me sale. Lo añadiremos. Pero a ver, comedias. Some Like It Hot de Billy Wilder. Ajá. Es probablemente de mis comedias favoritas. Pero me puedo reír lo mismo con una comedia sofisticada que con Sí, el guateque. Claro, claro. O sea, voy de un extremo a otro. No soy muy... Yo tengo un... Elitista, digamos, en ese No, sentido. no, si lo puedo ser. Hay películas... Yo voy de Antonioni sobre todo al cine comercial, eso sí. Al cine comercial de los 70 Ajá. norteamericano. Es quizás la época del cine de entretenimiento con la que más me identifico, ¿no? Y incluso mis películas van por ahí. Sí. Van por ahí un poco. Porque es el cine, ahora mismo los que no hacemos un cine ni para gafapastas de festivales, que ya sabes que ahí se ve la hierba crecer en el plano. Ni el cine de superhéroes y entretenimiento actual, que me parece que está en su peor momento. ¿Estás de acuerdo con Scorsese ahí? Sí, el Scorsese de los 70 y el Coppola de la conversación. O sea, esos son un cine con el que yo me identifico mucho. ¿Cómo ves el cine actualmente? ¿Qué problemas o qué retos le ves? Yo sí que es verdad que, por ejemplo, me meto en Netflix, yo no soy gran conocedor, Sí. y de cada 5 películas que veo, 4 estoy bastante descontento, como que no me gustan, las veo muy simples o... Sí, pasa eso con las plataformas últimamente. Yo cada vez voy más atrás, yo no paro de ver cine antiguo. Pero bueno, yo por ejemplo en Filmin sí encuentro, no sé si... Filmin hay cosas muy Filmin hay un cine muy interesante. Yo creo que sí se está haciendo buen cine.
pero no se ve. Claro. Se está haciendo, pero no se ve. La promoción. Probablemente los cineastas españoles que más presencia están teniendo internacionalmente no son los que estás viendo en las carteleras. Entonces, digamos que hay un cine español en el mundo y otro en las salas españolas. Y después, volviendo a Cuba y lo que tú has vivido con la situación en Cuba, ¿qué te parece? O sea, ¿crees que hay otros comportamientos en otras culturas, por ejemplo aquí en la española, que son peligrosas o que nos pueden llevar a acercarnos a los peligros que hay en Cuba? Yo siento que hay un temor y que cuando se habla aquí de que hay una amenaza de dictadura y de el monstruo del comunismo que se viene, no, está muy lejos. O sea, una cosa es que haya que poner freno a determinadas situaciones, pero yo siempre le digo a los españoles, no, tú no sabes lo que estás hablando, no te quejes tanto. O sea, está bien, yo creo que las urnas deben hablar. Yo siempre creo que es lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, que mucha gente votó, muchos cubanos que apoyaron a Trump, son como árboles que estaban botando al hacha, que los va a talar. Y está ocurriendo. O sea, muchos votantes de Trump han provocado su expulsión de los Estados Unidos. Claro. Pero entonces, también hay muchos cubanos, gente que sufre los efectos de esas políticas y tal, que ya son adoctrinados, pero del opuesto, ¿no? Es decir, ya van fanáticos en contra fanáticos de la ideología contraria, pero sin... Claro, es que hay que entender, por ejemplo, yo entiendo que los cubanos lleguen aquí, la palabra socialismo los asuste, claro, porque le tienen fobia, porque por lo que hemos vivido, ¿no? Hay asociaciones con las cosas que ha vivido. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, llega y ¿qué es lo más para acá? Los demócratas, no, yo me voy con este. Otro lado, pero no valoran realmente qué es lo que les conviene. Yo creo que si cada votante valora realmente qué es lo mejor para él, se sabrá. Claro. Creo que mucha gente vota sin saber, por pura pasión. Los discursos populistas, claro, cada vez calan más de un lado y de otro. Sí. Los discursos populistas son los que cada vez están calando. Claro. O sea, yo siento que la ideología se ha acabado. Sí. Y lo que sí yo digo siempre, yo que me puedo considerar más progresista, yo siempre digo que a mí la derecha nunca me ha seducido, pero la izquierda siempre me defrauda. Esa es mi postura actual. Y yo siento que mucha gente vota sin saber lo que le conviene. Claro. Desde la pasión, desde el enamoramiento de un discurso. Porque lo que hacen los políticos populistas, que cada vez son más, o sea, yo creo que hoy por hoy todos son populistas. Sí. Claro, hacer un certero dictamen. Claro. O sea, yo escuchaba a Pablo Iglesias cuando era un hippie de la plaza, hacer un análisis certero de lo que ocurría en España, pero luego las soluciones. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis certero de lo que está pasando en Cuba, pero en mis manos no tengo las soluciones, claro, de cómo solucionar el problema del país. Y luego, los antisistemas, cuando entran en el sistema, pues entran más rápido que nadie. Claro. Y ya de pronto entran en el sistema de una manera y a la semana se están comprando el chalet en Galapagar. Y yo digo, compras por Serrano. Digo, digo, no es que no puedan, tienen un sueldazo que se lo permite, pero no está bien. Claro. O sea, además, es terrible. Yo el otro día veía a Pablo Iglesias, creo que en la 2, en una tertulia, haciendo un análisis de la subida del salario mínimo, que decisión tomada por Yolanda Díaz, ahora enemiga política de Pablo Iglesias, a pesar de ser ideológicamente parecido, supuestamente, precisamente por esa traición que hubo y demás. Sí. Y el tipo, en su mayor momento de brillantez y de lucidez, explicando por qué la otra no había... Digo, claro, pero... Ahora que te interesa. Claro, ahora te interesa hacer esa crítica y la haces. Y ahora sí que eres súper inteligente y sí que eres súper capaz de dar con las claves, pero luego cuando tienes que tomar decisiones para tal... Luego Pablo fue empresario. En su faceta de empresaria
tuvo un bar aquí, creo. Sí lo tiene. Y Sí pagaba bastante mal. y Sí, tal. pero bueno, sí, suele pasar también. Yo digo que si en algo la derecha aventaja hoy día a la izquierda es en la coherencia de su discurso. Ha sido igual siempre. Sí. Y la izquierda depende. O sea, nadie duda, o puede que haya quien lo dude, pero creo que no tiene fundamento, que los grandes derechos de los que gozamos, o la mayoría, para no ser absoluto, han sido gracias a la lucha de los movimientos progresistas. O sea, eso es algo que yo pienso, creo que es así, en materias de derechos. Pero ¿qué ocurre? Que esos mismos derechos conquistados en Europa se violan en un país como Cuba y hacen así, no se condenan con la misma fuerza. Aquí va un titiritero a la cárcel y con razón salen a la calle a manifestarse. Claro. En Cuba hay miles de titiriteros en las cárceles Claro. por lo mismo, por ofender a la corona, Claro. a nuestra corona verde oliva, silencio. Y peor que silencio, defensa. Entonces cuando yo veo a un tipo como Monedero al lado de Nicolás Maduro, gozando con un fraude, o sea, se han robado unas elecciones en streaming. Sí. Hemos sido testigos de todo eso. Y él ahí celebrando. Entonces, ¿en quién crees? O sea, Claro. ves que los paladines del feminismo de este país Se dedican a... hacen lo que hacen. Claro. Hacen lo que hacen. Y que luego que las mujeres de su grupo lo supiesen y lo callasen, me parece grave. Como me parece grave... Es surrealista. Me parece grave que por no tener una afinidad ideológica con Mariana Corina Machado, que es una mujer que está siendo machacada diariamente por un régimen machista y delincuencial, porque la han invalidado para... que simplemente por ser una mujer que está en tus antípodas ideológicas, no la defiendas con la misma pasión con que defiendes a una obrera maltratada de Vallecas, me parece Claro. grave. Porque entonces, ¿qué es lo que estás defendiendo? Estás Entonces, defendiendo los esa intereses. incoherencia es a lo que los cubanos nos ofendemos con esa incoherencia. Y más los cubanos que nos sentimos de alguna manera progresistas ya también, porque ya yo no sé ni qué me siento. Escritor no. Lo dije, escritor está claro que no. Y lo dije cuando me dieron el platino por el caso Padilla. Dije que agradecía ese premio de mis compañeros de gremio, que son los cineastas, que no se puede decir que el gremio de cineastas sea de derecha. No. Está claro, ¿no? No. Y todos me aplaudieron. Cuando yo dije todo el teatro me aplaudió. Cuando yo dije que agradecía este premio de mi gremio en nombre de los cubanos que estamos hartos de ser un parque temático de una ideología. Claro. Y de que nuestro dolor, el dolor que sufrimos, provocado por la dictadura que padecemos, no tenga el mismo puntaje que las víctimas de Franco, de Videla o de Pinochet. Claro. La conclusión que yo saco de eso... Entonces, ¿por qué? Porque tenga menos desaparecidos que Argentina, los míos no valen. Porque tenga menos asesinados en las cárceles que Pinochet, los nuestros no valen, Sí, que ¿no? por alguna razón. Entonces estamos en tierra, estamos completamente desamparados. Hay una concesión, ¿no? Como un trato de favor hacia esa dictadura, precisamente Sí. porque han supuesto históricamente como, que no sé ni qué, como un Sí. estandarte intelectual o lo que fuera, como la revolución cubana. Es que se defiende a las dictaduras desde las trincheras. Los de derecha decían, no, Pinochet por lo menos impulsó la economía chilena y la puso. Bueno, pero mató gente. Fidel Castro, la educación y la salud. Vete a los hospitales, a la escuela de Cuba ahora, Claro. a ver el costo que ha tenido Yo eso. creo que esa concesión que se le puede hacer a un dictador después o sea, en retrospectiva, se puede hacer partiendo desde la condena. O sea, Hombre, claro, esto está sí, mal, exacto. esto está fatal. Exacto. Ahora bien, esta cosa en concreto me puede parecer mejor o peor, pero el ignorar el hecho de Sí. que es una dictadura es... Y además no hay es obvio, ¿no? Antes defendían a la Revolución Cubana. Y yo lo he notado desde cuando hice El acompañante, por ejemplo, que yo me iba a Francia y ponía la película, una película de ficción, la del VIH que les conté.
Una película de ficción basada en sucesos reales, pero no deja de ser ficción. Y yo recuerdo que hice una gira en Francia, cuando su estreno en salas en Francia. Tuve que hacer un tour ahí presentando la película, haciendo promo. Y me agredían bastante. Me decían que eso que yo estoy difamando a la Revolución Cubana, eso fue hace ya casi 10 años. Cosa que no ha ocurrido ahora con Padilla. Claro. Con Padilla, silencio. Y aunque ese silencio de alguna manera habla, porque es reconocer que los han estafado también a ellos. Sí. Porque la Revolución Cubana ha sido una gran estafa. Aunque ese silencio habla, no es suficiente. Si alguna vez alzaste tu voz para enaltecer ese proceso que te parecía justo y lo más grande del mundo, deberías alzarla ahora que sabes que no es lo que era, para condenarla. ¿Verdad? Y yo creo que eso le daría una legitimidad a la izquierda que cada vez pierde más. Claro. Es cierto. Entonces es muy fácil quejarse del auge que están teniendo posiciones extremas, pero eso es consecuencia de algo. Claro. Eso es- De algún lado tiene que salir. Eso no ha salido de la nada. Si eso genera votos y Es eso por algo. remueve Es conciencia, por algo. Es porque no pasa. estás dando lo que prometiste. El otro día le escuchaba yo a un cómico estadounidense que me pareció una reflexión bastante inteligente. Decía, los demócratas, por ejemplo, están tratando de loco a Elon Musk y criticando lo del DOGE, ¿no? Lo del departamento de eficiencia del Estado. Dice, pero en realidad tú puedes estar a favor o en contra, o sea, a favor de más o menos gasto público, pero siempre deberías estar en contra del despilfarro público. Entonces, si tú fueses demócrata, deberías posicionarte a favor de que sea eficiente el gasto La público. gestión. Ahora bien, yo una vez me posiciono a favor, yo puedo ser crítico de la persona que lo está llevando a cabo, pero partiendo de la base de que yo quiero que el me gasto sea gusta, eficiente. exacto. Sí, Pero es- la narrativa ahora es, no, esto hay que quitarlo. Y entonces el fundamento es que no quieres que sea eficiente el gasto público. O que, no, lo que no quiero es que sea este señor. Ah, bueno, pues dígalo, pero explíquelo. Es lo que te hablo de los atrincheramientos, de que vivimos en era de atrincheramiento, y del otro lado lo mismo, que está Trump, Claro. que lo que le falta, Trump en otro país que no Sí, fuese sí, Estados por Unidos, supuesto. Sí, sí. se convirtió en un dictador Sí, sí, en sí. 2 días, Claro. porque hay que ver lo que está haciendo. Una cosa no quita la otra, y yo creo que justamente que al final, esto viene lentamente, se está cosiendo realmente por el real poder, Eso es lo que yo quería por decir. el real poder. Claro. Eso quería decir. Porque esto puede verse como algo muy frívolo, Cristiano contra Messi, el Barça contra el Madrid, No. Samsung contra Apple, pero al final lo que nos está es, poniendo en 2 trincheras, porque eso es lo que genera, Claro. digo, es mi manera de verlo. Sí, yo creo que la moraleja es que el ser humano no está preparado para tener tanto poder, la acumulación de poder esa, y que nosotros como votantes, o bueno, en nuestro caso no votantes, Sí. tenemos que ser conscientes de nuestra parte de responsabilidad y de que ceder tu libertad no es un beneficio sin coste de oportunidad, sino es que en algún momento te puede volver el boomerang y puede que Claro. haya una dictadura o haya un régimen o simplemente decidan subirte los impuestos lo que les dé la gana o lo que sea. Entonces, tienes tú como ser humano que entender que tienes una parte de responsabilidad y que está muy bien que terceros te provean servicios y demás y que los gestionen ellos sin que tú tengas que hacer nada, como un marqués, pero que después te puede volver la pelota y que pueden hacer con tus derechos lo que les dé la gana. Obviamente. Sí, yo te voy a ser franco, a mí cuando vi la foto de toma presidencial de los Estados Unidos, me asusté. Francamente, te lo digo, me asusté y siento que puede que ustedes no, yo sí. No, O sea, a mí digo, tampoco ni me no, fue ni me ustedes vino. cuando digo, pero siento que a veces como humanos necesitamos asustarnos para poner los pies en la tierra y ver lo que verdaderamente nos conviene. Eso es verdad. Lo del despilfarro, estoy completamente de acuerdo con eso. Como mismo pasa con todas las causas justas. Exacto. O sea, todas las causas justas, cuando se organizan, de pronto todos los lobbies gestores de esas causas justas se convierten en especies de familias mafiosas. Claro. O
sea, es algo que suele pasar. O sea, puede pasar con el feminismo, puede pasar con lo racial, de pronto. O sea, y son cosas muy delicadas porque dices, realmente lo que importa es la causa. Sí. O es usar la causa A mi para tu beneficio. conveniencia, ¿no? Y quizás yo vea eso como cubano, que hemos padecido tanto, Yo pienso lo mismo. eso, ¿no? Que nos han usado. Han usado y al final hay víctimas. Mira, por ejemplo, es como el turista que va a La Habana a hacer fotos, se para delante de los edificios en ruinas y dice, qué pena que cuando este país cambie, desaparezca todo eso. Y yo les digo, dile eso al que vive ahí, que está a punto de caerle el techo en la cabeza cada noche, que duerme asustado de que el techo le caiga arriba, que no le entra agua, que vive en condiciones de insalubridad. Dile eso a ese que vive ahí, que es una pena que esa ruina en la que vive desaparezca y él no pueda tener una casa Sí, con, es como con condiciones básicas. como el que se va a Tailandia y va a un piso de mala muerte y dice, fue toda una experiencia. Qué ¿no? auténtico, Y en España eso no lo haces, ¿no? Experiencia ni qué Sí, experiencia. y hemos vivido así. Por ejemplo, que hablamos de Cuba. Ya la crisis de Cuba no es económica ni política, es una crisis humanitaria. Las condiciones que está viviendo la gente son inhumanas ya. Inhumanas. Están 3 días sin electricidad seguido. La poca comida que pueden conseguir se les pudre. Y el Estado no tiene capacidad para solucionar eso. No tiene capacidad para Yo me solucionar quedo eso. alucinando Y que hay algo muy décadas. sintomático, perdona que me interrumpa, y es que casualmente, esto viene desde la época de Fidel Castro, cada vez que quieren salvar el socialismo, porque es la frase que usan, apelan a medidas capitalistas. pero las más voraces y las más crueles. Claro. Efectivamente. ¿Qué hacemos? Pasamos a la sección de Te pregunta preguntas. comprometedoras. Preguntas comprometedoras. Estas son una serie de preguntas que la persona que nos puso en contacto, nuestro amigo en común, me ha pasado. A ver si quieres responder alguna. Yo te la suelto. Conociendo la fuente, me asusta. Hay muchas. Hay algunas que incluso en la impostura hemos tenido que censurar. Bueno, su película preferida, esa ya te la Sí. preguntamos. Otra es que ¿por qué no le dio un papel secundario en su última película, sabiendo lo que le hubiera repercutido en su ego? Porque era demasiado poco para él. Demasiado pequeño para alguien con tanto talento. Con tanto talento. Si te has planteado hacer un porno diferente, de calidad. Bueno, yo hice un porno. Me cuenta eso. No sé si se referirá a eso. No es un porno. Ve, en realidad mi trabajo se parecía al de un director de porno. Yo colaboro desde hace muchos años con un colectivo de arte extinto ya, están separados, se llamaba Los Carpinteros. Ajá. Unos grandes artistas cubanos. Eran Marcos Castillo y Dagoberto Rodríguez. Con ellos cada vez que ellos hacían una pieza en video, yo se las escribía, se las dirigía. Luego seguía haciendo ese mismo trabajo hasta hoy con uno de sus miembros. Pero en ese momento creo que es de sus últimas obras. Se titula Pellejo. Pellejo en Cuba se le llamaba las películas porno. En la época de los videocasetes, ¿no? O sea, oye, tengo un pellejo. Nunca supe por qué se llamaban así, y esta obra se llama Pellejo. Y es una obra con sexo explícito. Ajá. O sea, se ve las penetraciones. Y ves a una pareja envejecer desde que son adolescentes hasta que ya son 2 ancianos y mueren. Es un coito en el que los ves envejecer. El ciclo vital. Sí. Entonces, que fue un trabajo muy difícil porque además no hay efectos visuales, todo es intercambiando los personajes. Sí, ¿a cuánta gente tuviste que coger? Sí, son al final como 6 parejas, creo. Uf, joder. Y es sexo explícito. O sea, en ese sentido yo dirigí como un director porno. O sea, porque yo le decía más duro, más no sé qué. Claro, yo pensaba que era un vacilón. No sabía No sé si es a ese que se refería, me imagino que sí.
O a lo mejor al privado. Pero yo creo que un porno con más calidad que ese es imposible, Es porque imposible. tiene un Mucho vuelo trabajo. tremendo. O sea, como idea muy lindo y que visualmente es hermoso visualmente. Es un blanco y negro. Y luego está, que es un relato, es una idea de ellos, porque ellos generalmente, el mecanismo de trabajo es así, ellos generan el concepto y me contratan para que yo se lo filme, se lo edite, se lo termine. Y la última aquí, ya por seguir con la temática, por seguir con la temática sexual, que si algún día hicieras el amor con Almodóvar, ¿le reprocharías algo? No creo que nunca hiciese el amor. Me encantaría sentarme a tomarme un café con Almodóvar, pero hacer el amor, no. Pues esas son las calañas y las que hemos dejado fuera son peores. Y ahora pasamos a la pregunta final, esta sí que ya de manera De la seria, casa. que es la marca de la casa que siempre hacemos, que es, ¿qué pregunta que nunca te hayan hecho te gustaría que te hicieran y responder? Y que nunca te hayan hecho, Wow. y suele llevar la connotación de en público, ¿no? Sí. Que nunca me hayan hecho. ¿Necesitas plata para hacer una película? Nunca te la han hecho, ¿no? Nunca me Siempre la han eres tú el que la pise. Y Esa la nunca respuesta me- es La respuesta es sí, rotundo sí. siempre será Sí. así. Qué bueno. Pues bueno, yo creo Sí, lo concluimos. que podemos concluir aquí. Además estamos teniendo problemas con las cámaras, pero bueno, habituales. He estado encantado de estar aquí con muchísimas gracias ustedes. por venir. Yo creo que ha sido una conversación. Una mezcla. Yo me la he pasado muy bien. Sí, yo creo Nosotros que también. nosotros también, y esperemos que el público lo haya disfrutado. O pondremos igual. en la descripción el libro que Sí. Que Sí, vas a Gracias porfa. al libro, exacto. y es Le que hemos no- dicho nada. Le mando la fotico. El libro que el libro es exactamente de lo mismo que el documental. ¿Cuál libro? No, el libro es... No, la novela que Sí. he publicado. No, la novela es sobre los 3 meses que pasó Lucky Luciano, que era el capo di Tutti Capi, en La Habana en el año pensé que era 46. sobre- no, Padilla. es una novela de... Es una novela sobre de mafia, gángster. sí. Es el padrino en La Habana. Sí. Y es documental, es basada en hechos reales. Bueno, Él convocó en el año 46 a todos los capos de Estados Unidos a una reunión en La Habana para Joder. dictar las reglas de juego. Y es muy entretenida y muy histórica, tiene una fuerza histórica tremenda y tiene suspense, thriller. Qué bueno. pues lo ponemos el link. Ponemos en la descripción. Gracias, ¿alguna de tus películas está en alguna de las plataformas? En Amazon Prime está El caso Padilla, en Filming está El acompañante y aquí en España sí, esas dos son las que están ahora en... Pues a eso pueden acceder también. Y nada, darte las gracias por venir Gracias. a compartir Muchas este gracias, rato con padre. nosotros. Pues. Muchísimas gracias. Esperemos que la gente lo haya disfrutado. Y nos vemos en el siguiente El episodio. siguiente ¿no? episodio, No sé qué no va a ser. Muchas gracias. Hasta luego.